Este es el último capítulo de esta temporada. Y gracias por acompañarnos durante todas estas semanas, todos estos días, por estar como siempre allí esperando este estudio bíblico. Nos alegra tanto de que nos permitas ingresar hasta casa, ingresar hasta tu cuarto, hasta tu sala, hasta el lugar donde estás con la palabra de Dios. Nos hemos alimentado, nos hemos fortalecido, mas ahora también ha llegado el momento de tomar la decisión más importante de la vida. Prepárate porque el tema de hoy es súper importante. Hoy nuestro tema tiene el siguiente título. Y presta atención, Santuario, un lugar donde Dios habita. Pero pastor, ¿eso no hemos hablado durante toda esta temporada? Sí, pero hoy vamos a hablar de un santuario que aún no hemos tocado. Hemos hablado del santuario celestial, del santuario terrenal, del templo de Salomón, de todo el sistema del santuario, pero hay un santuario que el Nuevo Testamento presenta que está muy vinculado a tu vida. Entonces, bienvenido a este último capítulo de esta temporada. Amigos, ha sido un privilegio también y un placer compartir con ustedes durante todos estos días, todas estas semanas, el estudio de la Biblia basado en el santuario. Hoy es nuestro último tema y, como siempre, con gratitud en el corazón y con la disposición de aprender, vamos a permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu toque las fibras más profundas de nuestro corazón. Que hoy podamos tomar la decisión más importante de la vida. Permitir que tú habites en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Santuario, un lugar donde Dios habita. ¿Recuerdan ustedes que el primer santuario hecho aquí en la tierra fue por Dios? ¿Cuál era ese santuario? El Edén. ¿Por qué el santuario? Porque Adán y Eva fueron creados para vivir en la presencia de Dios y estaban en la presencia de Dios. Ahora, fíjense qué interesante. Dentro del Edén estaba la presencia de Dios, se podía llamar el lugar santo, pero había un lugar donde ellos no podían entrar. ¿Qué lugar? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fuera del Edén estaba toda la tierra creada. Muy bien, entró el pecado que tuvo que hacer Dios, sacar a Adán y Eva del huerto del Edén. Y cuando salieron, ellos apenas podían llegar hasta la puerta del jardín. Imagínense allí el dolor de Adán y Eva al poder explicar a sus hijos, ¿no? Caín, Abel, Set, y no solamente fueron los únicos, dice que tuvieron muchos otros hijos e hijas, dice Génesis capítulo 5. Llegar hasta la puerta del jardín y decir, un día nosotros estuvimos dentro. Qué dolor, ¿verdad? Pero una de las verdades más profundas que quedaron en el corazón de los hijos es que la desobediencia trae consecuencia, que el pecado trae muerte. Pero ¿cuál es la esperanza? De que alguien vendría para redimirnos. Bueno, el ser humano, cuando salió del Edén, salió de la presencia de Dios, Dios quería comunicarse con el ser humano, pero el ser humano cada vez estaba más lejos. Y un día Dios le dice a Moisés, hazte un santuario porque yo quiero vivir con ustedes. El pecado los alejó de mí, pero ustedes nunca salieron de mi corazón. Interesante, ¿no? Adán y Eva salieron del huerto del Edén, pero jamás del corazón de Dios. Nuestro pecado nos puede llevar lejos de la presencia de Dios, pero siempre estaremos en el corazón de Dios. Y Dios siempre estará detrás de nosotros para salvarnos. Yo quiero habitar en medio de ustedes. Y bueno, ese santuario fue armado y desarmado, 40 años en el desierto. La última parada de este santuario, allí realizado, construido por Moisés, llegó a parar allí a Silo, y en Josué capítulo 1 encontramos que en Silo fue la primera capital de
el pueblo de Israel, porque todos iban allá al santuario a ofrecer sacrificios. Allí en Silo es donde crece el profeta Samuel. Allí en Silo es donde va Ana, quien era estéril, para pedir un hijo a Dios, para pedir que pueda darle el don de la maternidad. Entonces, allá en Silo fue la última vez que se levantó el santuario. De Silo a Jerusalén no hay mucha distancia. Un día David dijo, ¿cómo es que ese santuario va a estar allí o la presencia de Dios va a estar en una carpa? Yo necesito ser un lugar. Entonces, en su corazón nació ese deseo de que el santuario tendría que estar en Jerusalén, cerca del palacio. Y bueno, Dios le dice a David, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Pero David dejó todos los materiales para la construcción del santuario. Y el templo de Salomón fue el templo más majestuoso de toda la historia, hecho de oro, calidad, belleza, había hermosura. Todo israelito, todo judío tenía orgullo de su templo. Sin embargo, por causa de su desobediencia, ese templo fue destruido. Y el pueblo de Israel fue primero las 10 tribus dispersadas entre todas las naciones allí, y solamente quedaron 2 tribus del pueblo de Israel. ¿Qué tribus? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De allí vienen los judíos, de la tribu de Judá, ¿no? Los judíos. Entonces ellos cuando fueron para allá a Babilonia como esclavos por 70 años, recuerdan allí Nabucodonosor cuando lleva a Daniel y sus amigos, en esos 70 años, allá cuando están lejos de Jerusalén, ellos allí crean algo interesante. Como están lejos del templo, ellos empiezan a construir sinagogas. Las sinagogas son el resultado de estar lejos del templo de Jerusalén. Pero las 3 invasiones que hizo Babilonia, finalmente terminó destruyendo todo el templo que Salomón había construido. Y en el año 586 queda totalmente destruido. Recuerden que después de 70 años nuevamente viene la orden, ¿no? Para reconstruir el templo y luego para reconstruir la ciudad, porque había quedado destruida. Solo que cuando fue reconstruido el templo, fue hecho por Zorobabel. Se le dice el templo de Zorobabel no porque lo construyó, sino porque él era el gobernador, él estaba a mando de eso. Ese templo ya no era tan bonito. Algunos que habían conocido el templo anterior decían, no puede ser. Y ustedes cuando van al libro de Ageo, es interesante. En el libro de Ageo, capítulo 2, Ageo de paso es un libro pequeño, está entre Sofonías, y Sofonías está después de Habacuc. Bueno, allí en el libro de Ageo dice que la gente se lamentaba y decía, este no es nuestro templo. En cambio, aquellos que no habían conocido el templo de Salomón, dijeron, wow, nunca habíamos visto un templo. Y miren lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Ahora pues, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 7, haré temblar a todas las naciones, y vendré el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. ¿Cómo que mayor que la primera? ¿Acaso no era no tan bonito como el templo de Salomón? Ah, es que en este templo, ¿quién entraría? Jesús. Ese templo, en ese templo reconstruido entraría Jesús. Y allí, ¿qué pasó? Herodes hizo algunas reformas en el templo. Cuando Jesús nació, los padres le llevaron a ese templo reconstruido ya por Zorobabel y reformado por Herodes para ser dedicado, para ser presentado delante del Señor. En ese templo Jesús predicó cuando tenía 12 años. En ese templo. Sin embargo, ese templo también fue destruido. Mateo capítulo 24, versículo 2 dice, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra de que no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Cuando Tito destruye por completo el templo de Jerusalén. ¿Y eso ocurre cuándo? En el año 70 después de Cristo.
Ahora, quiero toda su atención acá. En el jardín del Edén Dios moraba con su pueblo, con Adán y Eva. Pecaron, salieron. Luego Dios vivía en medio a través del santuario. Luego Dios, la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el templo. ¿Recuerdan la dedicación de Salomón? Le dijo, Señor, aquí estará tu gloria. Y la gloria de Dios reposaba sobre el templo. La pregunta es, ¿y cuando el templo fue destruido? ¿Dónde Dios vive? ¿Dónde Dios habita? Después del año 70 no tenemos más un templo donde repose de manera visible la gloria de Dios. Yo fui para Jerusalén para poder grabar un DVD, que es un DVD, de paso voy a hacer una pausa aquí, DVD Santuario El Camino de Dios. Puedes ingresar allí a estudielabiblia.com y allí poder ver todos los episodios y vas a fortalecer tu fe y vas a conocer mucho mejor. Y solicitar también otro curso bíblico en estudielabiblia.com. Ingresa ahora mismo allí. Y allí cuando llegué a Jerusalén hay un muro, ¿no? El muro de los lamentos, que es tan conocido y tan turístico. Ese muro de los lamentos es el muro más próximo de lo que un día estuvo el templo que construyó Salomón. Hoy solamente hay ruinas. Y ahora fíjense lo que sucede. Cuando fue derribado el templo, ¿dónde es donde Dios habita? ¿Cuál es el lugar donde Dios habita? Isaías 57:15 dice, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. ¿Quién está hablando? Dios, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice, yo moro, mi morada está en el cielo, el santuario está en el cielo. Yo es verdad que viví mi gloria se vio en el templo, mi gloria se vio en el santuario. Sin embargo, ese Dios trascendente, grandioso, que ni siquiera el cielo puede sostenerlo, también es un Dios inmanente que se acerca al ser humano. ¿Y dónde quiere vivir? En el corazón. ¿Pero qué corazón? Quebrantado. ¿Cómo corazón quebrantado? Humilde. ¿Quién es humilde? Es un pobre de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que reconoce su condición de pecador y busca a Dios como su Salvador. Elvis. Entonces, pastor, mira, como usted dice que antiguamente Dios moraba en el templo, hoy en día esos templos que existen, por ejemplo, el templo en varias ciudades, hasta en Perú, casi en todo el mundo, En ¿verdad? todo el mundo. Hoy en día, ¿mora ahí Dios? Eso vamos a ver hoy día. Y otra cosa, ahora también, en los adventistas, en otras iglesias, ¿ahí mora Dios? Gracias por la pregunta, Elvis. ¿Dónde está morando hoy día Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Dios está morando en estructuras? Ahora, la estructura es muy buena para poder congregarnos y cuando vamos al templo tenemos que ser reverentes porque sabemos que está la presencia de Dios. Pero ¿dónde exactamente está la presencia de Dios? Entonces mira lo que dice. Dios dice, ahora yo moro en el corazón quebrantado. Pero vamos a responder tu pregunta, Elvis, ¿está bien? Primera de Corintios 3, 16 y 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Escuchen aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ojo con esta advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, Dios ya no busca una estructura para morar. ¿Qué cosa está buscando? Una persona para vivir. Y ahí viene la confusión, ¿no? ¿Cómo Dios vive en mí? Ustedes saben que el cuerpo incluso fue diseñado como el santuario. Incluso los judíos tienen una creencia que es muy interesante. Dice que del cuerpo el lugar santísimo es el corazón. ¿Y qué es el corazón en la Biblia? La mente. ¿Y por qué es el lugar santísimo?
porque es el lugar donde solamente tú eres el dueño para permitir quién quieres que entre a ese lugar. Entonces, en tu mente o está la gloria de Dios o estás en oscuridad. De allí viene todo. Salomón decía en Proverbios 4:23, cuida tu corazón porque de él viene la vida. Y aquí dice, cuida tu templo. Cuando habla de cuida tu templo es cuida tu cuerpo. ¿Y cómo se cuida el cuerpo? Cuida lo que comes, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida todo. ¿Por qué? Pablo dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá porque el templo de Dios es el cual sois vosotros. Ahora, presten atención a esta advertencia. Todo atentado contra nuestra salud es un atentado contra el templo de Dios. Por eso, una persona cuando dice, pues es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, es porque todavía no tiene la comprensión de que el cuerpo hoy, o sea, la vida, tiene que ser el templo. Todo lo que yo haga que malogre o maltrate mi cuerpo, se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque ahora el ser humano se convierte en ¿qué? En templo. Miren 1 Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora fíjense, allá Dios dice, yo quiero vivir en medio de ustedes, le dice a Moisés. ¿Y ahora qué cosa dice Dios? Yo quiero vivir dentro de ustedes. Qué interesante, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo vive Dios dentro? ¿Cómo? Hay personas que dicen, Señor, quiero que vengas y llenes tu presencia en mi vida. Y hay personas que dicen, cuando Dios viene yo empiezo a temblar y empiezo a caer al suelo porque estoy recibiendo la presencia de Dios. Presten atención que esto es un asunto muy interesante. La presencia de Dios cuando llega a la persona no lo hace revolcar en el suelo. En la Biblia yo encuentro que el único que hace revolcar en el suelo no es Dios, sino es el demonio. En Marcos encuentro la historia que un padre tenía a su hijo endemoniado y dice que revolcaba en el suelo. La presencia de Dios no te tira al suelo, la presencia de Dios te levanta del suelo. Mucho cuidado con esto. ¿Cómo vive entonces el Espíritu de Dios en mí? ¿Saben cómo vive? A través de su palabra. Cuando yo coloco la palabra en mi corazón, o sea, en mi mente, y yo vivo de acuerdo a los principios, Dios está viviendo en mí. Elvis. Entonces, pastor, mira, ¿por qué muchas personas van a la iglesia, al templo, y dicen lo siguiente? Ahí está Dios. Se arrodillan delante de una imagen, dice, aquí está la presencia de Dios. Correcto. Entonces, vamos a desligar eso. Arrodillarse delante de una imagen ya es totalmente incorrecto, porque vimos que la adoración es exclusivamente a Dios. Pero ir a un templo para decir que solo en el templo está Dios es equivocado. Ahora escúchame bien. Cuando toda la iglesia se congrega para adorar, el templo, la estructura se llena de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí, ¿quiénes son? Templos vivientes. Entonces la presencia de Dios está en ese lugar. Por eso que nosotros oramos. Dios quiere vivir en cada uno. Daniel, José, Diego, Elvis, Erwis y Sandy. Dios quiere vivir en nosotros. Pero cuando nos reunimos para abrir su palabra, la presencia de Dios está con nosotros y quiere vivir en nosotros. La presencia de Dios puede estar con y en. Pero hay muchas personas que pueden reunirse en un templo y puede estar allí la presencia de Dios, pero esa presencia no está en la vida. Y hay una diferencia también enorme. Pero ¿cuál es el ideal de Dios? Dios quiere vivir en ti. O sea, nosotros nos convertimos en santuarios vivos. José y de allí Diego,
Pastor, como nosotros mismos somos, el templo está en nosotros, muchas personas dicen que no es necesario ir a la iglesia porque el templo está en mí. Ah. Mientras yo haga las cosas como dice la Biblia, Eso no es debo ir. interesante, José. ¿Cómo me has hecho esa pregunta, José? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 47. Miren lo que dice allí. Vamos desde el versículo 44. Todos los que habían creído, ¿en quién habían creído? En Cristo. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Ya no está hablando de su cuerpo, está hablando de la estructura. Partiendo el pan en las casas, comían, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El apóstol Pablo dijera en Hebreos capítulo 10, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, el templo tiene una función. ¿Cuál es la función? La adoración colectiva. ¿Y por qué es necesaria la adoración colectiva? Porque ese templo nos enseña cómo vamos a adorar en el cielo. ¿Cómo va a ser la adoración en el cielo? Colectiva. Y aquí tenemos que aprender a adorar en casa, con nuestra vida, o donde estemos con nuestra vida, y en el templo de manera colectiva. Mas, ¿por qué Dios instituyó una iglesia para reunirnos? Por una razón, para el cumplimiento de la misión. Porque Dios nos entregó dones y talentos para que todos podamos proclamar el Evangelio. Por eso es que ahora también la iglesia se le conoce como una estructura, pero cuando hablamos de un templo vivo, de un santuario vivo, somos nosotros. Diego, ¿tenías una pregunta? Bueno, pues era la misma pregunta. Ah, bueno, se pusieron de acuerdo ahí. Entrando a otro punto, cuando habla, digamos, de la misión del Evangelio, Ajá. Nos damos cuenta que parece que nos encerramos dentro de una iglesia. No participamos fuera para poder realmente predicar el Evangelio, ¿no? Entonces yo te voy a decir ahí una idea muy simple respondiendo a esa pregunta. En el templo o cuando vamos a una iglesia a adorar a Dios debe ser así. Entro para adorar y salgo para predicar. Entonces, nosotros al ser templos vivientes, la gente se va a dar cuenta qué tipo de cristianos somos. Por eso la Biblia dice, ustedes son cartas vivas, ustedes son el templo, dice. La gente cuando nosotros nos volvemos, o cuando nosotros somos cristianos, ya perdemos hasta nuestro nombre. Ah, tú eres cristiano. Porque nosotros llegamos a ser, ¿qué cosa? Vamos a decir la luz, con lo que Jesús dijo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Ahora presten atención allí. ¿Cuál es la importancia entonces? Yo al templo voy para adorar, ¿no? Pero no significa que mi adoración se limite al templo. Yo adoro toda la semana a Dios con mi vida. ¿Y cómo adoro a Dios? A Dios se adora con todo. Miren, la adoración está en la mesa cuando comemos. La adoración está en lo que hablamos. La adoración está en lo que vestimos. La adoración está en lo que somos. Porque somos templo. ¿Recuerdan ustedes al sacerdote? Se vestía incluso con la misma ropa del santuario. No quiero decir que todos vamos a vestirnos como el santuario. Lo que estoy diciendo es que nuestro carácter para la gente debe representar ¿qué cosa? Lo que vivimos dentro. Entonces, cuando salimos del templo, nosotros somos las iglesias vivas donde estemos. Por eso es que en periodo de cuarentena la iglesia nunca se cerró. La iglesia estuvo libre. La iglesia estuvo en casa. La iglesia somos nosotros, somos el templo de Dios. Muy bien, amigos. 1 Corintios 10:31, aquí viene un asunto importante. Por eso dice, todo lo que coman o beban o hagan otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, ¿dónde está? En la vida. Nuestras aptitudes y habilidades tienen que estar en sintonía con su voluntad. Para eso es indispensable tener buena salud. Y ustedes recuerden una cosa, que en el templo, en el santuario, habían dos lecciones, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa tenía que ser? Limpio y santo. Eso quiere decir que nuestro cuerpo tiene que estar limpio, nuestra mente tiene que estar limpia. ¿Y qué significa santo? Apartado. Yo debo cuidar qué es lo que como, qué es lo que no como. Incluso la comida tiene que ver con el cuidado del templo de Dios. Ustedes saben que la mayoría de enfermedades, quitando las pandemias y las enfermedades hereditarias, ¿no? La mayoría de enfermedades son resultado de nuestra desobediencia. No tomes gaseosa, descalcifica los huesos, pero me gusta. No comas eso, pero me gusta. Entonces viene la adoración al paladar, adoración al gusto, y nos dejamos llevar por la propaganda. Ustedes saben por qué es importante la comida,
Porque la comida se transforma en sangre. Y ustedes saben por qué a veces estamos tan pesados. Yo no quiero ni levantarme para poder orar. Claro, ¿qué estás cenando? Estoy desanimado por todo. A veces el problema es físico. No todo es espiritual. Tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar agua, tienes que comer bien, alimentación saludable. Porque todo tiene que contribuir para dar gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros llegamos a ser, ¿qué cosa? El santuario ahora. Nosotros somos los templos vivientes. ¿Tú te has cuidado de tu alimentación? ¿Sabes que religión también tiene que ver con alimentación? Eso vamos a ver de aquí a poco. Por eso no cambies el canal. Estamos de regreso. Biblia Fácil. Estamos aquí de regreso, hoy en este último programa de esta temporada, hablando sobre el santuario de Dios hoy aquí en la tierra. Y allí vimos como el apóstol Pablo dice, nosotros somos ahora el templo de Dios y hay que cuidar nuestro templo, o sea, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestra mente. Y yo aquí voy a hacer algunas analogías del santuario con nuestro cuerpo. ¿Está bien? Número 1. En el santuario, ¿Dios qué cosa colocaba? Su gloria. ¿Recuerdan ustedes dónde se comunicaba Dios con el sumo sacerdote en el día de la purificación? En el lugar santísimo. Ahora, fíjense allí. La gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Allí había el propiciatorio y abajo del propiciatorio, ¿qué cosa estaba? La ley de Dios. Entonces, si nuestro cuerpo es como el santuario, nuestra mente sería como el lugar santísimo, porque en nuestra mente Dios quiere estar. Cuando Dios dice, yo quiero vivir en ti, Dios está diciendo, yo quiero estar en tu cabeza, en tu mente, porque de tu mente dependen tus palabras, tus acciones. Pastor, no puedo controlar mi lengua. No es tu lengua, es tu mente. El problema no es nuestras acciones, no controlo esto, no, el problema está acá. Por eso la mayor parte de desórdenes en la vida y los problemas mentales, ¿qué cosa tiene que sanarse? La mente. Dios dice, yo quiero estar en tu mente, en tu corazón. ¿Y cómo Dios quiere estar en nuestro corazón? ¿Qué cosa estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué cosa estaba en el arca del pacto? La ley de Dios. Por eso Dios quiere colocar su palabra, su ley en nuestra vida, para que seamos obedientes naturales. Nadie está andando como cristiano, hay una lista, ¿es pecado o no pecado? No. Cuando Dios vive en ti, tú haces la voluntad de Dios. Lo que no puedes dejar, el Espíritu Santo te ayuda. Entonces, Dios quiere colocar su ley, ahí somos guiados por el Espíritu y allí recién nosotros llegamos a ser luz, carta, perfume y la gloria de Dios. Es importante cómo el apóstol Pablo habla de esas figuras. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo vas a ser luz si no permites que la gloria de Dios esté en tu mente? ¿Cómo va a ser carta? Dice, sois cartas leídas al mundo. ¿Qué cosa le lee la gente? Y otra cosa, ¿no? ¿Cómo va a ser perfume? Usted dice, son la fragancia de Cristo. Porque la gloria de Dios está en el templo. Número 2, Dios coloca su nombre. Miren este texto, 1 Reyes 8:29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, cuando Salomón está dedicando, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. ¿Qué cosa Dios colocó en su templo? Su nombre. Ahora presten atención a este asunto. Nombre en la Biblia significa carácter. Por eso los nombres en la Biblia incluso estaban de acuerdo al carácter de las personas. Jacob, tramposo, ¿no? Bueno, cada nombre tenía un significado que representaba el carácter. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere colocar en nuestra vida? Su nombre. ¿Qué es su nombre? Su carácter. ¿Cuál es el plan del Evangelio? Restaurar nuestro carácter deformado a un carácter transformado. Restauración es el proceso de salvación. El pecado nos deformó, pero Cristo nos transformó. Eso es querer colocar su nombre en nuestra vida. Ahora es interesante. ¿Recuerdan ustedes cuál es el tercer mandamiento? Dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es una responsabilidad, ¿saben por qué?
Porque uno dice, ya soy cristiano, pero vivo lo que quiero, como lo que quiero, hago lo que quiero. Pero un momento, no tome su nombre en vano, porque eso también significa tomar su nombre en vano. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero eso, cuando uno lo ve, dice, eso es imposible. ¿Cómo se va a hacer? Por eso Dios prometió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y yo les comenté aquí que el Espíritu Santo primero está para convencer. Y cuando nos ha convencido de pecado, comienza su otra obra. ¿Cuál es la otra obra? Transformar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que tú no puedes, Él te va a ayudar. El asunto es que tienes que perseverar. Tienes que pedir que Dios pueda ayudar. Tienes que someterte a su voluntad. Tienes que buscar la presencia de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Me encanta ese texto. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Primero dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Recuerdan los sacrificios que iban al altar? ¿Cómo eran? Perfectos. Pero ese sacrificio tenía que ser muerto. Pero ahora dice no. Ya no necesitas matar un sacrificio, ya no necesitas un sacrificio muerto. Ahora Dios acepta sacrificios vivos. ¿Y qué cosa es un sacrificio vivo? Un cuerpo sano. ¿Qué cosa dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entendimiento es mente, para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quieres hacer un culto racional? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad agradable y perfecta? Entonces, cuerpo sano, mente sana. Ese es el resumen. Entonces, ¿cómo es que eso se consigue? Por la obra del Espíritu Santo. Porque llegamos a ser el templo de Dios. Y Dios quiere que tengamos una renovación completa. Por eso es que hay tres aspectos de la vida, ¿no? Área mental, física y espiritual. Hay problemas físicos que se solucionan físicamente, problemas mentales, mentalmente, espiritualmente. Pero fíjese, los tres están interconectados. Uno que está enfermo físicamente afecta el lado emocional. Y el que está afectado emocionalmente afecta el lado espiritual. Por eso es que somos seres íntegros. Y no toda la cura es espiritual, y no toda la cura es física, y no toda la cura es mental. ¿Comprenden? Hay que ver qué cosa tenemos que curar de nuestro cuerpo. Por eso es que Dios quiere que haya un equilibrio. Miren, cuando hay un equilibrio en todas nuestras facultades, el ser humano vive en paz. ¿Qué cosa es vivir en paz? Eso es vida en abundancia. Un equilibrio en sus emociones, un equilibrio en su salud, un equilibrio en su vida. Cuando hay un desequilibrio, hay un desbalance, ya sea físico, mental o espiritual, el ser humano comienza a quebrarse, comienza a caer. Y para eso Dios nos dejó un alimento, tanto físico como espiritual. ¿Qué dice Génesis 1:29? Os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, todo árbol que da semilla, eso será para comer. Miren, ven, el problema es que nuestro paladar se ha degradado. ¿Quién degradó? El pecado, pues. ¿Y nosotros contra qué luchamos? Contra un paladar degradado. Me gusta, ¿no? Es la tradición de la familia. ¿Qué importa si está mal? Me gusta. Algunos dicen de algo hay que morir y comiendo quiero morir. ¿Verdad? Ese pensamiento fatalista, eso es desobediencia. Aquí dice Dios, yo te he dado lo natural. O sea, el ser humano fue creado para vivir así. Entonces, la mayor parte de nuestras enfermedades tiene que ver con alimentos refinados, con desequilibrio alimenticio. ¿Ya se dieron cuenta que la salud es un tema importante en la Biblia? Que llegamos a ser templo de Dios. Pero nuestro paladar no quiere eso, ¿verdad? Y por eso es que la muerte se acelera cada vez más. Porque nuestro paladar no gusta de lo natural. Alguien dijo, aprenda a postergar su funeral. ¿Cómo se posterga el funeral? Aprenda a vivir correctamente y a comer correctamente, ¿no? Que eso es el hábito más difícil. Imagínense, esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero si aquí hubieran pues tomates, lechuga y todo, bueno, ese es otro asunto. ¿Qué cosa es salud? Recompensa. ¿Y qué cosa es enfermedad? Consecuencia. Mayor parte de nuestras enfermedades son como consecuencia, no digo que todas. Hay enfermedades que son hereditarias, hay pandemias, como el que está viviendo el mundo, ¿no? Coronavirus. ¿Quién es responsable por todo eso?
No, es una enfermedad que ataca a todo el mundo y hay que cuidarse, hay que tomar las precauciones necesarias. Sin embargo, otros tipos de enfermedades son consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces, un exterior saludable inicia ¿dónde? Adentro, en el interior. Y en la Biblia hay varios tipos de leyes. Ya vimos aquí, ¿no? Leyes ceremoniales, leyes civiles. Las leyes ceremoniales, ¿dónde tuvieron cumplimiento? En la cruz. Se acabó las leyes ceremoniales. Ah, pero la Biblia también presenta leyes de salud. Entonces yo les pregunto, ¿las leyes de salud Cristo lo clavó? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque la salud no tenía que ver con el sacrificio de Jesús. La salud tenía que ver con el santuario que Dios quería habitar después de su muerte incluso, ¿no? ¿Quién es ese santuario? Nosotros mismos. Ahora, ¿qué leyes? Leyes civiles, leyes ceremoniales, ley de salud. ¿Y qué ley de salud hay? Levítico 11. Incluso allí dijo Dios, esto es inmundo, esto no es. Ah, no, pastor, todo lo que entra a la boca no contamina, ¿no? Dios le dijo a Pedro, levántate, mate y come. Vamos a ver si hoy podemos resolver esos asuntos, porque es simple, muy simple. Levítico 11 habla de animales limpios y animales inmundos. Ahora, la carne no estaba dentro de la dieta original. Probablemente vino después del diluvio, ¿no? Cuando no había nada para comer, es una probabilidad. Pero como el paladar se degradó, Dios permitió. Y cuando permitió, dijo, está bien, pero estos animales no comerán. Ah, pastores, que eso fue para el judío, eso fue para Israel. Ahora estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto puedo comer rana, culebra, serpiente, murciélago, gallinazo, buitre, porque estamos en el nuevo pacto. ¿Es así? A ver, vamos a ver si la Biblia dice así. Vamos a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 2. Presten atención que este es un asunto importantísimo. Génesis capítulo 7, versículo 2. Dice así, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho y su hembra. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? A Noé. Ahora les hago una pregunta. ¿No era judío? No era judío. ¿Comprenden? ¿Quién es el que llama limpio e inmundo? ¿Moisés? No, Dios. Dios está llamando. ¿Qué es limpio y qué es inmundo? Ahora, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, miren lo que dice Job capítulo 14, versículo 4. Una pregunta. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie dice. Ahora, ¿por qué estas leyes continúan vigentes? Porque no eran tipológicos. ¿Qué leyes fueron clavadas en la cruz? Todas las leyes que apuntaban al sacrificio de Cristo. Pero la comida apuntaba al sacrificio de Cristo, no. Entonces, como no eran tipológicas, continúan vigentes. Deuteronomio 14:3 dice que fue Dios quien los llamó inmundo. Entonces, por ahí hay algunos textos que toman del apóstol Pablo, ¿no? Allí textos aislados para decir, no, ahora estamos viviendo en otro tiempo. En la Biblia hay 3 tipos de alimentos. Recomendado, Génesis 1:29, todo lo natural. Permitido, Levítico 11, y prohibido, que es lo inmundo. Por lo menos respetemos esas leyes de salud. Recomendado, que es lo ideal. Permitido por Dios y prohibido. Y mientras dejemos más lo permitido y nos vayamos más a lo natural, es mucho mejor. Ahora, hay algunos que dicen así, ah, no, pastor, pero en la Biblia dice que todo lo que entra por la boca no contamina. ¿Han escuchado ustedes eso? Todo lo que entra no contamina. Vamos a ver. Abran sus Biblias a ver allí en Mateo capítulo 15. Sandy tiene una pregunta, creo. Bueno, mientras buscan su Biblia, ¿qué dice Sandy? Vamos allí. Pastor, y las personas que no tienen este conocimiento, ¿no? Por esta razón son engañados también con falsas doctrinas, podemos decir de alimentación, entre otras también religiosas. ¿Qué va a pasar con estas personas que no tienen ese conocimiento? Dice Hechos 17:31, que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Tú no eres culpable por lo que no conoces. Pero un día cuando conoces, se acaba la ignorancia. Y ahí eres responsable por aquello que ya conoces. Muy bien, muchas gracias.
Miren Mateo capítulo 15, versículo 1, ¿qué dice así? Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No está hablando de la ley de Dios, ¿eh? Tradición de los ancianos. No se lavan las manos cuando comen. ¿Qué cosa está en discusión? No está diciendo, Señor, ¿por qué tus discípulos comen lo inmundo? Aquí la discusión no es qué comer. Aquí la discusión es qué hacer para comer. Porque ellos tenían una tradición, ¿no? Si no se lavan las manos, no comen. Y claro, es una buena tradición. Pero aquí le están acusando a Jesús. ¿Por qué no se lavan? Y Jesús, miren lo que responde. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen malos pensamientos. Versículo 20. Estos son los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Algunos toman ese texto y dicen, todo lo que entre no contamina, entonces voy a comer lo que quiero. Ya fue abolido el Antiguo Testamento. Espérate un momento, aquí no está hablando Jesús de la diferencia de alimentos. Aquí está hablando que lo que no contamina, si tú un día comes sin lavarte, pues no te contaminas. Miren, la discusión no es el tipo de comida, sino la forma como es comida. No es una cuestión bíblica, sino una tradición de los ancianos. ¿Recuerdan el versículo 1? Tradición de los ancianos. No hablaba de carne, sino de pan. Pero hay algunos que agarran ese texto y dicen, ahora puedo comer lo que quiero, ¿no? Hay que ver el contexto. Otra cosa, los judíos hasta ahora no comen nada inmundo. Tienen el alimento, ¿no? El kosher, puro. Entonces, Jesús aquí no dijo todo lo que entra por la boca no contamina, entonces come lo que quieres. La discusión no era qué estaban comiendo, sino qué hicieron o no hicieron antes de comer. Otro texto, ¿no? Dice, pastor, pero Dios le dijo a Pedro, mata y come todo. Vamos a Hechos capítulo 10, miren que es muy fuerte, ¿eh? Hechos capítulo 10. Y es interesante que allí el versículo 10 dice así, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, le vino un éxtasis, o sea, un sueño. Vio el cielo abierto que descendía un gran lienzo, 4 puntas eran bajadas, habían todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves. Le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido. Volvió otra vez la voz diciendo, lo que Dios limpió no lo llames común, aquí está. Entonces yo ahora puedo comer todo, ¿verdad? Porque Dios dice que Dios lo limpió. Pero un momento, lee un poquito más abajo. Vamos al versículo 26, el mismo capítulo. Versículo 25 mejor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, levántate, a mí no me adores. Imagínense allí una persona adorando a Pedro. Dijeron, Pedro, levántate, ¿tú por qué tienes que arrodillarte delante de mí? Y hablando él entró y halló a muchos que se habían reunido y dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame común a lo impuro. ¿Dios le está hablando de comida? No. Le está hablando de una tradición, de una costumbre. Los judíos no se mezclaban con los gentiles porque los gentiles lo llamaban, ¿qué cosa? Inmundos. No está hablando de comida. Baste solamente mirar el texto en su contexto. No, pero el apóstol Pablo dice que en los últimos días, 1 Timoteo 4, vendrán engañadores prohibiendo. Es que Pablo está atacando una secta. Y la secta incluso prohibía el matrimonio y prohibía que todo lo que es rico o todo lo que es agradable se deseche porque es pecado. Entonces hay que entender a quién está escribiendo Pablo. La Biblia también dice que tengamos que privarnos de todo lo que perjudica la mente. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que hierra o que por ellos hierres no es sabio. ¿Quién es el beneficiado? El ser humano. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Para eso Dios nos dejó 8 remedios naturales. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire, nutrición, temperancia y esperanza. Todos estos remedios naturales, ¿para qué? Para beneficio del ser humano, porque somos, ¿qué cosa? El templo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Lo que afecta a tu cuerpo, afecta a tu mente. Lo que afecta a tu mente, afecta el área espiritual. Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida en abundancia. Queridos, el Evangelio vino para poder cambiar la vida por completo. Y yo quiero en este momento hacerte una invitación muy especial. Tú eres el templo de Dios. Cuida tu cuerpo y cuida tu mente. Y un día nosotros moraremos con Cristo para siempre. Ese es nuestro mayor sueño. Todo lo que el diablo nos quitó aquí en la tierra, por la gracia de Cristo lo recuperaremos en el cielo. El árbol de vida que nos fue quitado, ese árbol de vida lo encontraremos en el cielo. Mira cuánto amor y cuánta gracia. Y mira qué privilegio que Dios quiera vivir en nosotros. Dios quiere vivir en ti y quiere vivir por medio de su palabra. Por eso busca a Dios. Pero hoy te voy a invitar a tomar la decisión más importante de la vida. ¿En qué momento nuestro cuerpo le pertenece por completo a Dios? ¿Sabes en qué momento? El momento cuando tú decides que Jesús pueda tomar el control de tu vida. ¿Cuándo ocurre eso? Primero, cuando te arrepientes, que el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Y cuando te arrepientes, aceptas el sacrificio de Jesús. Y después de aceptar el sacrificio de Jesús, ¿cuál es el siguiente paso? Tienes que ser bautizado. Tú ya estudiaste con nosotros durante todas estas semanas. Ha llegado el momento de tomar esa decisión. Porque a través del bautismo, tú estás diciendo, Señor, yo quiero ser tu templo. Yo quiero que vivas en mí. Yo quiero que vivas en mí. Y Dios va a vivir en ti a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Por eso, esta es la decisión más importante de tu vida. En el nombre de Dios, allí donde estás, hay ángeles invisibles que van a registrar la decisión que tú vas a tomar. Pero también desde aquí oramos por ti aún sin conocerte. Y oramos para que en este momento, impresionado por el Espíritu de Dios, después de conocer todas las verdades dentro del santuario, no te quedes en la puerta, entres al santuario, aceptes el sacrificio de Cristo demostrado por el altar y entres por la fuente de agua que es representado por el bautismo y entres al santuario para que comas, que es el pan de vida, que es Cristo, que es la palabra de Dios, y seas la luz del mundo y puedas vivir una vida de comunión, de testimonio, para que finalmente podamos estar en la presencia de Dios. Por eso acepta hoy ser bautizado. Aquí hay una dirección en tu pantalla. Ingresa a esa dirección y allí tú puedes decir, yo acepto ser bautizado. Yo acepto. Y qué lindo es que a partir de hoy, después de dar este paso de fe, tú puedas ser un templo de Dios aquí en la tierra. Puedas ser la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, pero nosotros somos el reflejo de esa luz. Puedas ser la fragancia de Cristo. Pueda ser la carta que el mundo necesita leer. Pero toma hoy tu decisión en el nombre de Cristo Jesús. Y luego, visita una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá y dile al pastor, yo ya estudié la Biblia, con nuevo tiempo, estudié el santuario, tomé mi decisión, he venido para ser bautizado, porque comprendí que quiero ser el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Quieres tomar esa decisión? Yo quiero ver ahora mismo tu nombre. Aquí, ingresa a esta dirección, porque yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo te lleve a tomar esa decisión. ¿Estás dispuesto? Levanta tu mano. Muy bien, yo no te estoy viendo, los ángeles están viendo. Si quieres, ponte de pie. Allí donde estás, cierra tus ojos y haz una oración a Dios. Me entrego a ti y quiero vivir contigo, pero quiero que mores en mí. Dios siempre cumple su promesa. Él es digno de adoración y quiero que le adores con tu vida. ¿Sabes? Un día soñamos estar con Cristo junto al árbol de la vida y vivir con Él por la eternidad. Daniel, tú eres llamado para ser un templo de Dios aquí en la tierra. Y vive dando gloria a Dios. José, Dios te ha llamado para su reino. Y tienes que perseverar hasta el final. Que la gloria de Dios pueda reposar en tu vida. Que tu corazón siempre tenga paz. Que a través de tu entrega, tú puedas ser un templo viviente. Diego, vamos a entregar todo a Cristo. La vida, la mente,
y vamos a permitir que la gloria de Cristo pueda estar en nosotros. Dios nunca entra si tú no le permites. Y Dios te ha llamado para ser un templo viviente aquí, para que un día estés en su reino. Elvis, Dios tiene planes y propósitos para todos. Para cada uno tiene un plan distinto. Pero Dios te llamó aquí porque quiere vivir en ti. Erwis, es lindo entregar la juventud a Cristo. Y es lindo saber que Dios habita en el corazón. A pesar de las luchas, crisis y dificultades, permite que el Espíritu Santo viva en ti. Sandy, tú fuiste llamada para eso. Y fuiste llamada para ser un templo de Dios aquí en la tierra. Y que tu vida pueda dar gloria a Dios. Y que un día, todos nosotros, podamos encontrarnos junto al árbol de la vida, al llegar al cielo. ¿Tomaste tu decisión? Yo quiero que juntos podamos hacer una promesa hoy. ¿Ya ingresaste aquí? Ingresa allí. Coloca tu nombre, tus datos, diciendo yo me entrego a ti. ¿Por qué nosotros no hacemos nuestra entrega a Dios? ¿Queremos ser los templos de Dios aquí en la tierra? Vamos a arrodillarnos y vamos a hacer esta oración de entrega. Arrodíllate donde tú estás. Querido Dios, aquí estamos postrados ante tu presencia. Acepta nuestra entrega. Miles de personas están haciendo lo mismo. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Queremos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos lleve por el camino de vida eterna y permite que un día podamos vivir contigo por la eternidad. Queremos ser tus templos vivientes aquí. Haznos tus santuarios en el nombre de Jesús. Amén. Amén.